El Inquilino. Escuchan Córdoba hoy por hoy, escuchan El Inquilino y por eso está con nosotros Juan Bolaños. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esto iba a ser una sección normal del Inquilino, que los oyentes ya saben que es una sección breve en la que alguien viene a contarnos algo, a leer algo o a interpretar algo. Sin embargo, vamos a hacer una cosa diferente porque va a convertirse en una entrevista pues más tranquilos. Un inquilino ampliado. Ampliado, versión extendida. Versión extendida, con César Brando y Sani Lando. Que está por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Gracias. ¿Por qué te ha... Bueno, a mí me ha sugerido la oportunidad de hacer una conversación más larga, pero ¿por qué te captó la historia de Sani y de César la posibilidad de hacer un inquilino con ellos? Bueno, tuve ayer la ocasión de escucharlos en una charla que dieron conjuntamente en la República de las Letras, Oportunidades de Origen, en el que hablaba de su experiencia. Son seres excepcionales, en situaciones excepcionales, y que buscan la normalidad absoluta, lo que le hace incluso más excepcional. Son, en el buen sentido de la palabra, muy buena gente. Sani es de Camerún, sí, de una familia normal de Camerún. Su hermano es periodista. Cuando vuelve a Europa, cambia su vida completamente. Llega a España nadando a través del estrecho. Toda su obsesión se convierte en poder estudiar. Entonces, este muchacho, cuando una cosa que nosotros damos por asentado, que es estudiar la ESO, sí, pues tiene que dormir en el cajero del Sabadell, en la República Argentina, Ronda Los Tejares. en Ronda de los Tejares, y estudiar el examen de la ESO en el Parque de los Patos. Se saca el título en un mes, lo consigue, y a partir de ahí empieza su andadura en España, encontrándose a buena gente y encontrándose a mala gente que le pone realmente piedra en el camino. Ahora le vamos a preguntar a Sani por todo eso. ¿Y el caso de César? El caso de César es completamente distinto, ¿no? Aunque también se encuentra con sus propias circunstancias. Él viene en avión desde Guinea Ecuatorial con una beca del gobierno español, que el corrupto gobierno guineano intenta darlo a las personas del régimen. Se plantan él y todos los que consiguieron la beca, y consiguen que la beca vaya a las personas que lo merecían, que por notas habían conseguido legítimamente esa beca. Llegan y al cabo de un año el gobierno le retira la beca y se encuentra completamente desamparado. Y entonces toda su obsesión, tanto la obsesión de César como la obsesión de Sani, es estudiar, es formarse y es devolver a la sociedad lo que la sociedad le está dando. Sani, hemos resumido muy rápido tu historia. Quiero que nos la cuentes mejor, si no te importa. ¿Cómo fue? Pues, a ver, mi historia, yo también lo voy a resumir muy brevemente. Es una historia de un joven inquieto. Yo tenía en Camerún pues a mi familia con una vida bastante buena, afortunadamente. Y bueno, tenía muchas inquietudes, quería formarme, quería pues ser alguien útil, y esa formación pues en Camerún era bastante complicado. Yo estudiaba evidentemente, pero había mucha corrupción tanto a nivel, digamos, general como a nivel de lo que es la educación. Veía un poco mi futuro, digamos, borroso. Tengo un hermano que es como un referente para mí, es periodista, y él había terminado sus estudios, pero a pesar de eso era bastante complicado para hacerse un hueco en la sociedad. Y yo, que venía detrás, pues empecé a hacerme muchas preguntas, y a partir de ahí fue cuando decidí salir de Camerún. Sin decirle nada evidentemente a mis padres, porque ningún padre podía dejar a su hijo con la edad que yo salí. Yo tenía 17 años. Ningún padre podía dejar a su hijo con esa edad salir a la aventura sin saber a dónde iba. Me fui con mucho dinero, pensando que el dinero me lo iba a resolver todo, y yo me iba a Nigeria. Yo no me venía ni siquiera a España ni mucho menos a Europa. Yo me iba a Nigeria con la intención de estudiar ahí, porque ahí me dijeron que bueno, podía hacer esos estudios ahí y que se valoraban más los estudios en ese país. Y así es como empiezo esa odisea. Llego a Nigeria, donde las cosas empiezan a ponerme más difíciles. No voy a entrar en muchos detalles porque no hay mucho tiempo. De Nigeria me fui a Níger, escondido en un camión que llevaba tomate a Níger.
Y en Níger estuve trabajando en el campo para poder encontrar algo de comer. Trabajaba a cambio de comida, dormía en la calle. Crucé el desierto del Sahara para poder llegar a Argelia, todo siempre con la esperanza de encontrar ese lugar donde podía hacer esos estudios. Y lo más difícil pues fue pues enterrar un compañero de viaje en el desierto, porque estuvimos 4 días cruzando el desierto sin poder comer, sin beber, deshidratado, porque durante el día hace mucha calor en el desierto y por la noche hace mucho frío. Y el compañero Ibrahim, que no pudo seguir el viaje desgraciadamente con nosotros, nos levantamos por la mañana, él ya no contestaba y le tuvimos que enterrar con la arena y seguir el camino. Y cuando llegamos a Argelia es cuando por primera vez te das cuenta de que, bueno, eres diferente. Ujú. Te lo hacen sentir porque ya has salido de África negra, África subsahariana, como la llaman, y llega al Magreb. Y es donde, bueno, topas con el racismo. Por primera vez te hacen sentir en los gestos, en todo. Y hay una ley de extranjería bastante dura con las personas africanas, sobre todo africanas negras me refiero. Y la ley de extranjería ahí no te permite vivir en la ciudad, por lo tanto tienes que vivir a escondite porque la policía si te cogía pues te pegaba unas palizas y te devolvía otra vez al desierto. Ujú. Y claro, en ese momento pues tenías que vivir lo más escondido posible. Nosotros vivíamos en una tubería que llamábamos búnker. Todos los que venían nos metíamos en esa tubería, a la afuera de la ciudad. Y yo recuerdo una noche que estábamos durmiendo, en medio de la noche y vino una redada de policía y lo que hizo la policía fue prender fuego a las 2 entradas de la tubería donde estábamos dentro. Nos levantamos en medio del humo, todo el mundo pues intentando salir como podía. Y el chico que se precipitó a abrir el paso tenía quemaduras en su cuerpo que se le pegaba la ropa en el cuerpo. Y en Argelia, claro, era evidente que no podía estar ahí, tenía que seguir el camino y así es como decido ir a Marruecos. Y como entre Argelia y Marruecos no hay, digamos, relaciones diplomáticas, Ujú. pues no hay ni autobuses que van a Marruecos, ni trenes que van a Marruecos. Pero había una vía de tren abandonada y nos dijeron que siguiendo esa vía de tren podíamos llegar a Marruecos. Andamos 3 días desde Argelia hasta poder llegar a Marruecos. Y de Marruecos directamente fui al Monte Gurugú, que está en la frontera con Melilla. Ujú. Ahí es donde intenté varias veces saltar la valla y no podía porque esta valla es una valla de 6 metros con cuchillas y cada vez que llegaba al frente de la valla yo retrocedía porque veía muchas heridas de los chicos que se precipitaban para intentar saltar la valla y de ahí decidí pues intentar por la parte de Ceuta. Ahí sí que lo intenté nadando y ese día recibí varios golpes en la cabeza mientras estaba nadando y la Guardia Civil disparaba pelotas de goma y llegué inconsciente. Llegué inconsciente, la Cruz Roja me tuvo que llevar al hospital porque la ola del mar es la que me echó fuera. Cuando te lanzaste a nadar, ¿ibas solo? Cuando me lancé a nadar íbamos 32 personas Nadando. nadando. Había un caos ese día porque se escuchaba la sirena de la policía, la Marina Real marroquí con la lancha siguiéndonos mientras estábamos nadando, pegando a los que podían pegar y la Guardia Civil por el lado de Ceuta disparando para evitar que llegáramos a la orilla de Ceuta. Ese día, con todo lo que pudieron entrar, fallecieron 2 personas en el mar y a los demás les devolvieron otra vez a Marruecos, en la Ujú. famosa devolución en En caliente. caliente. Ujú. Y yo como llegué inconsciente necesitaba de asistencia médica, por eso más o menos me quedé en Ceuta. Y a partir de ahí, A partir de Ceuta, pues llegas a una ciudad, a un país donde la realidad es completamente diferente a la tuya,
donde, bueno, primero no sabes hablar el idioma y te tienes que integrar en la sociedad, por lo tanto tienes los dos primeros retos, aprender el idioma e integrarte en la sociedad. Y a partir de ahí empecé a ir a clases de español para aprender un poco a comunicarme con la gente y también para poder realizar, entre comillas, ese sueño que era de poder estudiar, porque estudiar tenía que pasar por aprender el idioma. Tú tienes ahora 23 años. ¿Qué edad tenías entonces? Yo cuando llegué a Ceuta tenía 17 cuando llegué a Ceuta. Yo salí con 15, recién cumplidos, sí, tenía 17. Sí. ¿Cuándo os conocéis, César? Nos conocemos en una charla que vienen a dar a la universidad, que la dan en francés, y creo que también me invitan porque ayudo con las traducciones que ahora mismo tengo. Es que siempre que acaba hablando él, acabo rayando un poquito, porque me voy y empiezo a pensar en otras historias. Y sí, nos conocemos así, cuando viene a dar una charla a la universidad y me invitan también... ¿A la universidad? ¿A qué universidad? A la Facultad de Ceuta, que forma parte de la Universidad de Granada. ¿Donde tú estabas? Donde estaba estudiando yo, en el primer año en el que estoy ahí. Y me invitan también, aparte para conocerlos también, para ayudar con la traducción. Así es como conozco al muchacho este. Y a partir de ahí se crea un vínculo entre vosotros, ¿no? El mismo día lo cuenta más él, ¿no? Porque además de que sí, yo tenía muchísimo interés en conocerlos. En Ceuta no hay muchísimos negros. Éramos solo dos en mi facultad, un compañero y yo, y luego todos los demás están prácticamente en el CETI. Alguno que otro perdido me fui encontrando a lo largo de los años, y nada más acabamos la charla, pues nos juntamos este señor y yo, que quería hablar conmigo, no sé por qué, ahora sí lo sé. ¿De qué querías hablar, Sani? Bueno, era para mí llegar a la universidad. Claro, en Ceuta la mayoría de los africanos, los negros, están en el CETI, que es un centro de estancia temporal de inmigrante. Y llegar a la universidad y ver a un joven africano que es de Guinea Ecuatorial, que es un país vecino a Camerún, que yo soy de Camerún, era como mi sueño, que estoy viendo a alguien realizar mi sueño, ¿no? Y yo quería conocerle, quería hablar con él, era como un referente. Y además de eso, yo le veía hablar un perfecto castellano y decía, yo tengo que estrujar ahí para sacar algo, ¿no? Y también para compartir un poco nuestras experiencias, porque yo creo que podían ser algo enriquecedor. ¿Y cómo llegas a Córdoba? Yo llegué a Córdoba después de pasar, porque yo estuve un año en Ceuta, en el CETI de Ceuta. Después del año en el CETI de Ceuta, me mandaron a un CIE, un centro de internamientos de extranjeros, que está en Tarifa. Yo estuve en el CIE de Tarifa. Los CIEs pues son cárceles, o peores que las cárceles convencionales, porque en una cárcel convencional tienes pues derecho a visita, tienes derecho a muchas cosas, entre comillas, que un inmigrante en el CIE no lo tiene. Y estuve 2 meses en el CIE, el máximo que se puede estar. Yo digo siempre que de los 6 años que llevo en España, los peores 2 meses lo viví en el CIE de Tarifa. Y es algo que no se lo recomiendo, evidentemente, a nadie, ¿no? Ni a mi peor enemigo. Y después de salir del CIE, me mandaron a una asociación en Almería, donde, bueno, se supone que nos tenían que ayudar a integrarnos. Y yo desde el primer momento tenía muy claro que yo quería estudiar. Entonces, cuando llego a esta asociación, dijo al director que quería estudiar. Y él me dijo que yo no podía estudiar, teníamos que salir a buscar trabajo en los invernaderos, a ver si encontrábamos trabajos, que, bueno, y además es que la ONG está metida en medio de los invernaderos, en el ejido, en Almería. Y yo me negué porque tenía muy claro que quería estudiar. Entonces empecé a salir, encontré una biblioteca ahí y me dijeron que para sacar libros o para lo que sea tenía que tener algún documento. Entonces solicité a ese director que me diera algún documento que dijera que yo residía en esa ONG para poder sacar libros en la biblioteca. Y me dijo que no, que ahí no se hacían esas cosas.
bueno, no lo veía ese futuro todavía borroso Yo ahí. pensaba que ibas a robar los libros o qué, porque parece absolutamente absurdo, ¿no? Que alguien no te permita, una vez ya, después de todo tu esfuerzo, la voluntad de querer estudiar, llegar a una biblioteca y que no te dejen el libro. Una No. ONG que teóricamente su función es la integración. Claro, por eso Ujú. digo que es contradictorio, ¿no? Porque se supone que están ahí para ayudarnos a nuestra integración. Y yo recuerdo un día que los chicos que llegaban, porque la mayoría de los que llegaban eran gente que pues habían entrado directamente desde Tánger a Tarifa y han pasado por los CIE, por lo tanto no hablan nada de español. Nosotros que hemos pasado por Ceuta hemos tenido ese tránsito donde aprendemos el idioma. Entonces cuando llegaban yo me juntaba con ellos porque no hacíamos absolutamente nada. Para no hacer nada les daba clase de español lo poco que había estudiado. Y un día entró el director y estábamos dando clase así y me llamó a su despacho. Cuando voy a su despacho y me dice, aquí no hacemos esas cosas. Me dice, aquí no hacemos esas cosas y tenéis que hacer la cosa como os decimos. Tenéis que ir a buscaros trabajo en los invernaderos. Y Estará compintado ese de los invernaderos. eso es una de las cosas que de verdad me chocó muchísimo porque, claro, y además añade y me dice, esa palabra sí que jamás se me olvidará, si crees que vas a cambiar el mundo estás en el lugar equivocado. Entonces a partir de ese momento no podía estar ahí, empecé a pensar cómo voy a hacer y hablo con un amigo que estaba aquí en Córdoba, me dijo que me viniese a Córdoba. Cuando llegué a Córdoba el amigo no estaba. Claro, no conocía a nadie en Córdoba, por lo tanto tenía que vivir en la calle. Y estuve los 3 primeros meses en Córdoba viviendo en la calle. En ese cajero. Sí, en el cajero, en Ronda de los Tejar, en el cajero del Banco Sabadell. Y estudiando en Los Patos. Sí, claro. Yo llegué en abril y se celebraba el examen de la ESO en mayo. Y claro, tenía muy poco tiempo y empecé directamente a buscar orientación o asociaciones que trabajaban con personas inmigrantes para ver si tenían un sitio donde alojarme, orientarme un poco. Y di con Córdoba Acoge y ellos fueron los que me dieron más o menos la idea de presentarme para sacarme la ESO, viendo un poco el nivel de español que tenía también. La radio hace que el tiempo se vaya volando en algunas ocasiones y nos quedan apenas un par de minutos y yo sí quería al menos avanzar un poco en tu historia porque tú estás ahora estudiando en la Universidad Loyola Andalucía, estás haciendo un grado. Sí, ahora estoy estudiando Relaciones Internacionales en la Universidad Loyola. Empecé aquí en Córdoba y por circunstancias me tuve que mudar a Sevilla y ahora estoy estudiando en Sevilla y cumpliendo un sueño porque, bueno, Relaciones Internacionales yo creo que no podía haber elegido mejor carrera. Me siento muy bien con esa carrera y creo que estoy donde debería de estar. Nos alegramos mucho de eso. También del éxito de César a través de su poesía ahora en televisión, ¿no? Con el concurso Got Talent, ¿no? Que de forma sorpresiva, digo, ha ganado un poeta, digo, porque esto parece que la poesía es cosa del pasado, ¿no, Juan? Pero cada vez está más presente. Sí. Lo hace aquí en El Inquilino también en la realidad, ¿no? Sí, cuando se habla muchas veces de forma metafórica de la poesía transformadora, en este caso de verdad transformadora. Así que como esto es El Inquilino, Juan os ha instado a que vengáis a leer poesía. Sí, tenemos un inquilino doble, un pequeño díptico. Vale. Un díptico y un extra, que es esta entrevista, en el que en el primer inquilino les propuse leer un poema de celebración del verano, porque ellos inciden mucho en la normalidad, que nosotros, dentro de nuestro propio prejuicio, un prejuicio más es tratarlo de forma excepcional. Y entonces, en ese trato un poco de normalidad, quería celebrar un poco el verano, celebrar también el viaje, a través de un poema de Rimbaud, que también fue un viajero, en este caso al contrario, que de Francia llegó a África, ¿no? Muy bien. Y Sani lo va a leer en francés,
y César lo va a leer en castellano. Muy bien, pues adelante. En el atardecer del verano, caminaré por los senderos, picoteado por el trigo, pisando la hierba menuda, soñador. Notaré su frescura en los pies, dejaré que el viento bañe mi cabeza desnuda, y no hablaré, ni pensaré en nada. Pero el amor infinito invadirá mi alma, y partiré lejos, muy lejos, como un bohemio, en libertad y feliz, como en compañía de una mujer. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai les fraîcheurs à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien. Par la nature, heureux comme avec une femme. César Brando, Shani Ladam, muchísimas gracias por venir a la radio. Muchísimas gracias. Muchísimas Muchas gracias. Juan, gracias. Muchas gracias. El Inquilino.